Buenas tardes, compañeros. Les agradecemos su asistencia al evento, a nuestra primera mesa de análisis titulada como los jóvenes internacionalistas y el mercado laboral. Bien, antes de dar inicio, les presentaría lo que sean las reglas de la mesa o las indicaciones. Cada ponente tendrá una participación de 15 minutos para desarrollar su exposición. Al final realizaremos 2 rondas de preguntas y respuestas entre el público y los asistentes. Los comentarios emitidos por nuestros ponentes están basados en su propio juicio crítico y experiencia. En GAERRI consideramos la pluralidad de ideas como fundamental para nuestros eventos. Presentamos a continuación a Eduardo Gutiérrez, egresado de la carrera de Relaciones Internacionales. Eduardo ahora trabaja en el sector privado como Trade Analyst, Special Trade Programs, Global Trade Management, Livingston Internacional, desde julio de 2003 hasta nuestros días. Realizó prácticas profesionales en el Centro de Relaciones Internacionales UNAM, asistente y coordinador de la carrera de Relaciones Internacionales, fue ayudante y profesor en el área económica internacional de la misma universidad, así como ayudante y profesor en el área teórico-metodológica en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas. Desempeñó el cargo de profesor asistente en el curso de Negociaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Laguna, y fue colaborador en el curso de preparación para ingreso al Servicio Exterior Mexicano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM 2012. Como último, también fue becario en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. ¿Le parece si damos inicio? Buenas tardes, compañeros. De entrada, gracias por la invitación, gracias equipo de GAERRI y gracias por su presencia. Considero que en el marco de la reforma del plan de estudios es necesario adentrarnos a las discusiones como el mercado laboral, tendencias internacionales y, por supuesto, cuáles son los retos que está enfrentando el egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Como lo mencionaba mi compañero internacionalista, me invitaron porque yo vengo representando el sector privado como un punto central de la inserción al mercado laboral del internacionalista, del egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Dentro de las actividades que principalmente hago son análisis económicos y consideraciones de calidad en norma ISO 9001-2008. Hago esta introducción porque es necesario identificar en primera instancia dónde estamos parados, cuál es la tendencia mundial sobre el mercado laboral desde la perspectiva del sector privado, las corporaciones internacionales, para después hacer la crítica y decir cómo veo las cosas como egresado de la Facultad de Ciencias Políticas. De esta manera, la postura va a estar centrada en 3 puntos. En primera instancia, la parte teórica del valor del conocimiento, desde la perspectiva del sector privado, cómo se modifica el mercado laboral a partir de contextos generales como globalización y neoliberalismo. En segunda instancia, aterrizar este planteamiento teórico ya con datos, en el caso de México, sobre el mercado laboral y la inserción de los egresados. Y finalmente, a partir de eso, tratar de responder con la experiencia y la parte teórica las preguntas que los compañeros de GAERRI nos hicieron llegar. De entrada hay que preguntarnos qué es el internacionalista o qué entendemos por internacionalista. A lo largo de la carrera, inclusive antes de la carrera, nosotros nos preguntamos qué es estudiar relaciones internacionales o para qué vamos a hacer. Y tal vez es una pregunta que nos lleva los 9 semestres de la carrera entender cuál es el papel del internacionalista. Existen diferentes posturas, pero considero que lo que aglutina todos los planteamientos es que el internacionalista trabaja con ideas, ya sea que cuando hace ensayos, posturas, presentaciones, siempre hay ideas detrás y son ideas más científicas y estructuradas y sistematizadas. Entonces, en el contexto mundial lo que se busca o lo que buscan las empresas justamente es eso, y la tendencia a nivel internacional está exigiendo la forma de traducir esas ideas a planteamientos donde se pueda sacar ventaja y generar riqueza. Ahí es donde entra el internacionalista. Actualmente la preocupación del conocimiento radica en la instrumentalidad del mismo.
Desde los años 60 se comienzan a escribir textos abocados a cómo las corporaciones recuperan este conocimiento. Dentro de los autores que recuperan esto está Peter Drucker con el manejo del conocimiento. Así también tenemos el caso de Daniel Bell, que en su libro Post-Industrial Society establece que el conocimiento más valioso va a ser el teórico. Hay una transición entre el conocimiento técnico al teórico y cómo el conocimiento teórico impacta en el desarrollo de las industrias como factor central para la competitividad y la innovación industrial, que es lo que empiezan a hacer por lo menos las corporaciones a nivel internacional. Buscan el desarrollo de talentos, no necesariamente pensado en la experiencia profesional como tal, pero sí en las capacidades y actitudes del egresado, que es lo que puede hacer dentro de la empresa, no necesariamente los conocimientos que trae detrás. Sobre todo las empresas grandes empiezan a cooptar a los egresados muy jóvenes. Después de los 25 a 27 años ya es difícil entrar a una corporación internacional como primera empresa. Es decir, empiezan a haber procesos combinados de la División Internacional del Trabajo e Industria del Trabajo. Hay un proceso de relocalización, lo cual nos favorece como internacionalistas. Antes los procesos productivos, el Fordismo y los modelos de negocios estaban basados en la centralización de todos los procesos productivos en un área. Con el paso del tiempo y las nuevas tendencias, la globalización, las TICs y el modelo neoliberal, hay una descentralización de los procesos y las corporaciones empiezan a buscar de diferentes áreas. Podemos encontrar, por ejemplo, en mi caso, Livingston tiene presencia en todo el mundo y manejamos clientes como Chrysler, como Ford, y tengo contacto con Chrysler Brasil, tengo contacto con Chrysler Estados Unidos. Entonces es la entrada, estos nuevos modelos y nuevas tendencias es la entrada para el internacionalista, porque a diferencia de un administrador, de un contador, de un abogado, nosotros sí tenemos una perspectiva más allá del conocimiento específico, sino ya quedan involucradas la parte cultural, la parte política, la parte económica, y cómo todas estas empresas forman una al final de todo. Entonces, ahora bien, en este proceso de relocalización del conocimiento, ¿dónde creen que queda México? ¿Tienen alguna idea? ¿Dónde piensan que está México en esta nueva División Internacional del Trabajo? ¿No? Bueno, podemos identificar que hay países que empiezan a generar conocimiento. Asimismo, hay empresas que le empiezan a apostar al conocimiento. Ven empresas caso Google, caso Facebook, caso Apple, que empiezan a cooptar a talentos. Y por otro lado, hay empresas que empiezan a hacer la mano de obra, la manufactura. México a nivel internacional se encuentra como la manufactura. Podemos ver que si buscamos, digamos, en la Bolsa de Trabajo de Estados Unidos y buscamos relaciones internacionales, nos vamos a dar cuenta que los trabajos que empieza a arrojar el buscador son relacionados más ad hoc a los planteamientos que nosotros tenemos y que arrastramos desde las aulas. A diferencia de aquí en México, cuando ustedes hagan el ejercicio de buscar relaciones internacionales en una bolsa de trabajo, van a encontrar respuestas como recepcionista, mercadotecnia, maestro en historia, etcétera, lo cual está desapegado con lo que vimos en la carrera y no va ad hoc la situación se pone peor cuando descubrimos y encontramos datos de que el 40% de los egresados de las universidades se encuentran en desempleo o les cuesta mucho trabajo buscar empleo. Aquí somos como 20 personas. Si imaginamos que el total de la población de los egresados se encuentran aquí, nos vamos a dar cuenta que casi la mitad de ustedes no tendrán trabajo y tendrán problemas al buscar el trabajo. Entonces, si revisamos, si hacemos un ejercicio muy simple, a quien no le gustaría buscar trabajo y que la oferta de trabajo diga, se busca internacionalista, se pagan 20,000 pesos salario neto,
contratación directa, prestaciones superiores a la ley, cursos de capacitación en el extranjero, 8 diarias con posibilidad de home office y de distribuir sus horas a su conveniencia. Sería un trabajo ideal para el internacionalista. ¿Quién no diría yo acepto si ahorita les ofrezco el trabajo? ¿Quién se negaría a este trabajo? Sería difícil, pero después empezamos a identificar que hay requisitos mínimos que solicitan por lo menos para entrar al mercado laboral y a postularte. Dicen, necesitas un inglés, digamos, competitivo, mínimo con una certificación, manejo de Office, bases de datos, otro idioma, experiencia y además titulado. Entonces, ¿quién de aquí podría, y quién de su generación podría decir yo me voy a titular o saliendo de la carrera, cumplo con las expectativas, ni siquiera para conseguir el empleo, sino para competir, para el trabajo? Muchísimos quedarían fuera. Entonces descubrimos que la cosa se vuelve de preocuparse cuando encontramos que en el año pasado hubo un incremento de 2.8 millones del número de profesionistas en México, pero al menos el 16% se mantuvo inactivo. La tasa de desempleo en este sector creció del 2.3 al 5.1, casi el doble, con una media de 260.000 nuevos graduados en búsqueda de trabajo, según cifras de la NUES. Debido a que existen más egresados que puestos formales, en 2020 la cifra de profesionistas desempleados podría aumentar a casi 3 millones. Y si lo vinculan con cuál es la universidad que más egresados saca, es la UNAM. Entonces, por pura estadística, la UNAM sería quien tendría más egresados que no conseguirían empleo. En 2009, el subsecretario de Educación Superior observó que el 45% de más de 7.8 millones de profesionistas nacionales no realizaban actividades relacionadas con su carrera y se han tenido que conformar con trabajos como taxistas, comerciantes o empleos marginales. Eso, por lo menos cuando yo estaba de su lado, a mí me preocupaba demasiado. Decía, 18 años de educación para terminar el taxista. Y yo creo que a ustedes les preocupa, al igual que a mí, ahorita los egresados, los que acaban de egresar, yo creo que están en esta transición entre la universidad y el mercado laboral. Ahora bien, las cifras son preocupantes cuando identificamos que el mercado laboral se está modificando constantemente y está solicitando cada vez más, está siendo más exigente por la misma dinámica en el que hay más egresados que puestos de trabajo. Y si identificamos que tenemos un plan de estudios donde el fuerte está en la área teórica, nos vamos a dar cuenta que el impacto con la salida de la universidad va a ser muchísimo más grande cuando no llegas a un trabajo y te preguntan qué es lo que dijo Kant. Todo esto que mencioné, lo menciono porque considero que son las bases para entender y discutir esto que nos aqueja hoy, que es el problema de la titulación, la crisis de la inserción en el mercado laboral y el conocimiento de relaciones internacionales, así como la competencia entre escuelas privadas y la universidad. En el caso de la crisis, ¿hay una crisis en la inserción? Sí, de entrada porque hay modelos internacionales que no están favoreciendo a México. Sí, porque vemos las estadísticas a nivel nacional, porque hay más egresados que puestos disponibles de trabajo, y sí, porque la universidad y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales todavía no ha establecido un planteamiento serio sobre estos cambios contextuales. En el caso de la titulación, queda en medio del proceso de la universidad al mercado laboral porque se vuelve una complicación más para poder insertarte al mercado laboral, debido a que, por lo menos en el caso del sector privado, el hecho de estar titulado por tesis no es un punto a tu favor o un punto que te diferencie para ser contratado. Donde trabajo, el 90% de mis compañeros vienen de escuelas privadas, del ITAM, del Tecnológico de Monterrey, de la Ibero,
y ninguno se ha titulado por tesis. Y el otro porcentaje que viene de escuelas públicas y los que somos de la UNAM no están titulados. Entonces, lo cual se ve un problema enorme cuando surgen las oportunidades de trabajo, cuando surge el crecimiento profesional, porque ahí sí es cuando existe la diferenciación entre el que está titulado y el que no está titulado. Y les puedo afirmar que en términos de competencias, la diferencia entre un estudiante de escuela privada a un estudiante de la facultad no es muy diferente. O sea, no hay una gran diferencia entre decir yo estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a primera instancia y uno que dice yo estudié en una escuela privada. Lo cual, al decir o pensar que la tesis es un punto de referencia que modifica la formación del estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, desde mi perspectiva no es tan determinante como regularmente se plantea. Hay un abismo entre las expectativas y la realidad del estudiante de Relaciones Internacionales, simplemente porque no se han identificado los sectores donde puede entrar un internacionalista al mercado laboral. No hay una claridad específica de cuáles son, de entrada, los contenidos, los materiales teóricos y cómo se pueden aplicar a la vida cotidiana. Entonces, en el momento en el que el egresado sale de la Facultad de Ciencias Políticas, tiene que enfrentarse de entrada por la disuasión de la bolsa de trabajo, porque ustedes van a buscar y no van a encontrar lo que pensaban que iban a encontrar cuando eran estudiantes. Llegan a haber presiones, por parte de la familia, de la sociedad, de los contextos, porque ya no son estudiantes, entonces quedan entre un momento entre la universidad y el mercado laboral. Entonces, pues con esto concluiría mi presentación y nos vemos en las preguntas y respuestas. Gracias.